Hola familia, ¿cómo están? Estoy súper contento de poder conectar con ustedes este fin de semana y quiero empezar enviando un saludo muy especial a todas las familias que siguen nuestras transmisiones, no solamente en Lima, en provincia, sino también aún en el extranjero. A todos ustedes, bienvenidos una vez más a Agua Viva en Casa. Nos emociona poder congregar virtualmente con todos ustedes. Y para los que quizás nos ven en el extranjero, esta semana es una semana muy importante en el Perú porque van a ser las elecciones presidenciales. Vamos a elegir un nuevo presidente para los próximos 5 años. Y en los últimos días yo pensaba acerca de este tema de elecciones, porque si tú te pones a pensar, tu vida hoy es la suma de todas las elecciones que has tomado en la vida. Tu vida hoy es la suma de todas las elecciones o todas las decisiones que has tomado en tu vida. Hoy tu vida refleja la elección que tuviste a la hora de escoger una profesión. Hoy tu vida refleja la elección que tuviste a la hora de casarte, de escoger tu pareja. Hoy tu vida refleja la elección que tuviste algún día de decirle sí a Jesús, de seguir a Jesús. Hoy tu vida refleja las elecciones que has tomado en el pasado. Y si nosotros queremos una vida mejor, es muy importante saber elegir. Es muy importante saber elegir. Nuestro país es la suma de todas las elecciones que hemos tenido en el pasado y de los presidentes que nosotros mismos hemos elegido. Por lo tanto, si tú quieres una vida mejor, un futuro mejor, es muy importante saber elegir. Es muy importante elegir bien, porque las elecciones que tú hagas hoy van a ser las historias que tú vas a contar mañana. Voy a volver a decirlo, las elecciones, las decisiones que tú tomes hoy van a ser las historias que tú vas a contar mañana. ¿Quieres que tu historia sea una historia de bendición? ¿Quieres que tu historia sea una historia de progreso? ¿Quieres que tu historia sea una historia digna? Entonces tienes que saber elegir hoy. Y para eso hay un ingrediente que creo que es súper importante y es la sabiduría. Si tú quieres saber elegir, uno de los ingredientes más importantes es tener sabiduría. Hay que tener sabiduría literalmente para todas las áreas de tu vida. Mira cómo lo dice Proverbios capítulo 4, versículo 7. Proverbios 4, 7 dice: en primer lugar adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas adquiere inteligencia. Mira qué interesante. El proverbista dice, en primer lugar, antes de tomar cualquier decisión, antes de elegir cualquier cosa en tu vida, primero adquiere sabiduría. La sabiduría es la madre de las buenas decisiones. Tu presente es el resultado de las elecciones que tomaste en el pasado, pero tu futuro va a ser el resultado de las elecciones que tú tomes hoy. Por lo tanto, una vez más, si quieres un mejor futuro, un mejor porvenir, tienes que saber elegir mejor. Tienes que saber tomar mejores decisiones. Sí, el rey Salomón, considerado por muchos uno de los hombres más sabios de la historia, nos dice, antes de hacer cualquier cosa, toma un tiempo por adquirir sabiduría, porque la sabiduría te va a ayudar a tomar las mejores elecciones, las mejores decisiones. Ahora, esto de adquirir sabiduría
puede sonar un poco gris. ¿Cómo aterrizo este concepto? La gran pregunta que algunos están haciendo es, pastor, ¿cómo puedo adquirir sabiduría? Me gustaría tener sabiduría para mis finanzas. Me gustaría tener sabiduría para mi negocio. Me gustaría tener sabiduría para saber elegir bien en mis sentimientos. Me gustaría tener sabiduría para saber elegir bien al próximo presidente. ¿Cómo puedo adquirir sabiduría? Bueno, déjame a través de la Biblia enseñarte algunos principios que la Biblia nos da para poder crecer, para poder adquirir sabiduría. Lo primero, Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Lo primero que nos enseña la Biblia es que si queremos adquirir sabiduría, hay que pedírsela a Dios. Santiago lo dice de esta manera: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él no hace acepción de personas, y cuando te da sabiduría, lo hace generosamente. Así que no tengamos reparos, no tengamos dudas. Si nos falta sabiduría en alguna área, pidámosela a Dios, que Él con gusto nos la va a dar generosamente. Si tú quieres obtener sabiduría de parte de Dios, por lo tanto, debes pasar tiempo con Dios. Si tú quieres obtener la sabiduría de Dios, debes pasar tiempo con Dios y debes pedírsela específicamente. Una de las oraciones que más repito en mi día a día es: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para poder saber guiar mi familia. Dame sabiduría para poder guiar la iglesia. Dame sabiduría, Señor, para poder guiar mis pasos. Es una oración que constantemente repito porque entiendo la necesidad, la importancia de caminar en sabiduría. Cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú le pides a Dios sabiduría, algunas veces Dios te va a mostrar qué decisión debes tomar, qué elección debes hacer. Pero en otras ocasiones Dios te va a dar la sabiduría para que tú puedas elegir y elegir bien. Una vez más, algunas veces Dios te va a decir: debes tomar esta decisión, debes elegir este camino. Pero otras veces Dios no te lo va a mostrar, sino que Dios te va a dar la sabiduría para que tú puedas elegir de manera correcta. En una ocasión, Dios se le apareció al rey Salomón. El rey Salomón fue el hijo de David que heredó el trono. Y en esta ocasión Dios se le aparece a Salomón y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¡Wow! Yo creo que a todos nos gustaría que Dios nos haga esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Salomón no pidió: Señor, dame un gran palacio, o dame un gran ejército, o dame muchas riquezas. No, Salomón pidió sabiduría. Salomón le dijo al Señor: tú me has dado un pueblo muy numeroso, muy grande. Necesito la sabiduría para poder liderarlo. Sobre todas las cosas que pudo pedir, Salomón pidió sabiduría. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que Dios le dio sabiduría. Pero al ver el corazón de Salomón, Dios le dijo: te voy a dar sabiduría, pero además te voy a añadir riquezas, porque he visto tu corazón. Porque no pediste algo para ti, sino algo para el pueblo. Te voy a dar, además de la sabiduría, muchas riquezas. Las riquezas son consecuencia de una persona sabia, una persona que toma decisiones con sabiduría. Este tema es demasiado
importante, demasiado importante. Muchas personas tienen que pedir un milagro porque primero no pidieron sabiduría. Voy a volver a decirlo. Muchas personas necesitan pedir por un milagro porque en su momento no pidieron por sabiduría. Porque muchos de los problemas que enfrentamos en la vida, si tú te pones a analizar, en el fondo fueron problemas ocasionados por decisiones o por elecciones que tomamos con falta de sabiduría. Por ejemplo, hay personas que no tienen sabiduría en su salud, comen de más, no comen saludablemente. Y luego, ¿qué pasa? Tienen que pedir a Dios por un milagro de sanidad. Hay otras personas que no tienen sabiduría para sus finanzas. Entonces se endeudan, no ahorran, no tienen márgenes, no saben cómo invertir y al final tienen que pedir por un milagro financiero en su vida. Hay personas que no tienen sabiduría en las relaciones, no tienen sabiduría, por ejemplo, en el matrimonio. Se ofenden, no se piden perdón, dejan guardar el rencor. ¿Y qué pasa? Después tienen que pedir por un milagro matrimonial o un milagro en su familia o un milagro en sus relaciones. Y yo creo en los milagros y Dios ha hecho milagros alrededor de nosotros y en medio de nosotros, sobre todo en este último año. Pero yo también creo en que nos podemos ahorrar muchos milagros si pedimos primero para que Dios nos dé sabiduría. Sabiduría para elegir, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para saber qué camino escoger. Y esto es muy importante porque influye en todas las áreas de tu vida. No solo influye en una área, sino que sabiduría se necesitan en todas las áreas de nuestra vida. Así que yo estoy convencido de que más inteligente que pedir por un milagro es pedir por sabiduría. Si tú necesitas sabiduría, Santiago dice, pídesela a Dios. Porque hay personas que son brillantes, por ejemplo, para los negocios, pero no tienen sabiduría para las relaciones. Hay gente que es muy buena en las relaciones, pero no tiene sabiduría para los negocios. Hay gente que es brillante para el ministerio y es súper creativo para el ministerio, pero no tiene sabiduría a la hora de tener un sentimiento o para elegir sus sentimientos o para elegir esa persona con la que se quieren casar. Así que, de alguna manera u otra, en el fondo, todos necesitamos pedir por sabiduría, porque a todos nos falta sabiduría en alguna área o en otra. Así que no tengamos reparos, no tengamos dudas. Si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Es una promesa. Pídeme sabiduría y yo te la voy a dar en abundancia. Y yo te la voy a dar generosamente, dice Dios. La sabiduría no solo te va a ayudar a tomar buenas decisiones, la sabiduría te va a ayudar a evitar problemas y te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Antes de elegir, antes de tomar una decisión importante, siempre asegúrate primero de pedir por sabiduría. Así que lo primero, si tú quieres crecer en sabiduría, si tú quieres adquirir sabiduría, primero, pídesela a Dios. Si tú quieres adquirir sabiduría de Dios, pasa tiempo con Dios. Segundo, Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 4. Proverbios 2 del 1 al 4 dice, Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. El libro de Proverbios nos enseña que no solamente hay que pedir sabiduría, sino hay que buscar la sabiduría. Una vez más, no solo hay que pedir
sabiduría, hay que buscar la sabiduría. ¿A quién le pido sabiduría? A Dios. ¿Dónde busco sabiduría? En su palabra. La mayor fuente de sabiduría es la Biblia. La mayor fuente de inspiración es la palabra de Dios. Por eso, yo quiero decirte algo. La Biblia tiene respuestas para todas tus preguntas. La Biblia tiene consejos para todas las áreas de tu vida. La Biblia tiene solución para todos los problemas. Así que es muy importante, si tú quieres crecer en sabiduría, de que leas, de que medites, de que reflexiones, pero sobre todo de que apliques la palabra de Dios en tu vida. Esto te va a ayudar a ganar, a crecer, a adquirir sabiduría. Pasar tiempo con Dios. Ahí estás buscando sabiduría y Dios te va a dar sus pensamientos y Dios te va a dar sus planes y Dios te va a dar sabiduría si lo pides. Pero hay otra fuente de sabiduría. Uno es la presencia de Dios. La segunda fuente es la palabra de Dios. Cuando tú te sumerges en su palabra y lees su palabra y meditas en su palabra, pero sobre todo cuando aplicas su palabra, eso te va a ayudar a crecer en sabiduría. Si tú me preguntas, pastor, ¿qué libro me aconseja? El libro de Proverbios es el libro de la sabiduría por excelencia. Tienes 31 proverbios y por años yo acostumbré a cada día del mes leer un proverbio. Si hoy es el día 11 del mes, entonces voy a leer el proverbio número 11. Si me tocó el día 15 del mes, voy a leer el proverbio 15. ¿Por qué me gusta leer proverbios? Porque es una fuente de sabiduría. En realidad, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios está lleno de sabiduría. Y en la Biblia tú vas a encontrar consejos para tu matrimonio, para cómo criar tus hijos, para cómo invertir tu dinero. La Biblia claramente nos dice de que no debemos tener deudas, de que debemos ahorrar, de cómo manejar nuestras finanzas. Nos habla acerca de cómo liderar, de cómo administrar, de cómo gerenciar. La Biblia en realidad es una fuente, es un diccionario, es una enciclopedia de vida llena de sabiduría. Muchas personas no toman buenas decisiones porque están esperando una señal del cielo. Pero Dios no te va a escribir una respuesta en el cielo porque ya la escribió en un libro y el libro se llama la Biblia. Una vez más, Dios no te va a mandar un texto a tu celular con las respuestas que necesitas, porque ya escribió el texto y el texto se llama la Biblia. La Biblia está llena de sabiduría de tapa a tapa, pero tienes que abrir la Biblia y empezar a leerla, y es ahí donde tu vida va a empezar a adquirir conocimiento, a adquirir sabiduría, y cuando tú empiezas a aplicar esa sabiduría, vas a poder elegir bien y vas a poder tomar las mejores decisiones. Mira lo que dice el Salmo 119. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio. Subraya ahí, más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandatos. A medida que la vida avanza, las decisiones que debemos tomar cada vez son más complicadas. Cuando uno es un niño, sus decisiones son sencillas, son simples. Pero a medida que uno va avanzando en la vida, uno debe elegir la profesión que va a seguir o los estudios que va a tener. Uno debe elegir la pareja con la que se va a casar. Uno cuando cumple 18 años ya tiene la posibilidad de elegir a un gobernante, un presidente. Así que cada vez mientras uno va avanzando en edad, las elecciones que vamos a tomar
son cada vez más relevantes y más importantes para nuestra vida. Por eso que a medida que tu vida avanza, tu sabiduría también debe avanzar. A medida que creces, tu sabiduría debe crecer. Y aquí la Biblia nos enseña claramente cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios, no solamente es una fuente de sabiduría, sino es como un GPS que nos guía hacia la mejor ruta para nuestra vida. Cuando uno usa un GPS o, por ejemplo, yo que uso Waze y uno pone una dirección, el Waze lo que te dice es cuál es la ruta más rápida para llegar a tu destino. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios no te va a dar atajos, pero te va a dar una ruta segura. La palabra de Dios te va a decir qué camino tomar. La palabra de Dios te va a ayudar a no desviarte a derecha ni a izquierda, sino a seguir el rumbo correcto para llegar al destino deseado. Así que es muy, muy importante. Y lo que me impacta es cómo el salmista reconoce, es gracias a que yo he leído tu palabra, es gracias a que yo he obedecido tus mandamientos, que soy más sabio que mis enemigos, que soy más sabio que mis maestros, que soy más sabio aún que los ancianos. Mira qué importante. Soy más sabio que mis enemigos, soy más sabio que mis maestros, soy más sabio que los ancianos. Es decir, la sabiduría te va a ayudar a ti a sobresalir por encima del resto. Tú vas a tener mayor entendimiento, mayor capacidad de reacción, vas a poder saber elegir no solamente más rápido, sino mejor que tus enemigos. Vas a superar aún a tus maestros, es decir, a gente que quizás tiene más títulos, a gente que tiene más estudios. La sabiduría divina supera todo eso. Incluso la Biblia nos enseña cómo el salmista dice: yo soy más sabio, me he vuelto más sabio que los ancianos. Bueno, es importante decirlo, los años no te dan sabiduría, pero sí te dan experiencia. Ahora, es interesante porque el salmista dice, es con la palabra de Dios que yo he podido crecer en sabiduría, a tal punto que tengo más sabiduría que aún los ancianos. Así que no importa si eres joven, yo creo que con mayor razón si lo eres, es el momento de crecer en sabiduría. Pastor, ¿cómo lo hago? Una vez más, primero, busca a Dios. Cuando buscas de Dios, Dios te da de su sabiduría. Algunas veces te va a decir qué camino tomar y otras veces te va a dar la sabiduría para saber qué camino tomar. Segundo, busca. ¿Dónde busco, pastor? Busca en la Biblia, busca en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de sabiduría. La Biblia nos enseña cuál es la opinión de Dios y qué es lo que Dios dice al respecto de los grandes tópicos, de los grandes dilemas de la vida. Cuando tú estudias la Biblia te das cuenta cuál es la perspectiva de Dios. Cuando tú estudias la Biblia te das cuenta cuál es el consejo de Dios. Cuando tú estudias la Biblia te das cuenta cuál es la dirección de Dios. Por eso, a la hora de elegir, en realidad, muchas veces ya nuestras elecciones deben estar dadas antes de cualquier cosa. Uno ya debe tener programado en su mente las diferentes alternativas, y si tú estás lleno de la palabra de Dios, no te va a costar elegir bien, porque obviamente a la hora de elegir uno tiene que apegarse a los principios, a los valores de la palabra de Dios. Y por ejemplo, si estás buscando un novio, una novia, la Biblia no dice si debe ser alto, bajo, pequeño o alto, rubio o moreno. La Biblia no dice que debe tener estas cualidades, pero la Biblia lo que sí dice es que no te unas en yugo desigual. Préstame atención. La Biblia te dice, tú puedes elegirlo como quieras. Puede ser alto, puede ser bajo. Puede ser delgado, puede ser grueso. Puede ser rubio, puede ser moreno. Lo que la Biblia sí te dice es, lo que no es negociable es que sea una persona de tu misma fe. No te unas en un yugo desigual
con un incrédulo, con alguien que no tiene tu fe, con alguien que no comparte tus valores, con alguien que no comparte tus principios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano tus principios y sus principios van a colisionar. Y cuando eso suceda, va a haber dolor, va a haber tristeza y va a haber separación. Por eso es tan importante seguir el consejo bíblico. La Biblia te da a elegir en gustos y colores. No han escrito los autores y tampoco la Biblia. Tú puedes elegir el tamaño, el diámetro, el color que quieras. Lo que sí te dice la Biblia es, hey, presta cuidado, no te unas en yugo desigual. Si estás buscando casarte, la Biblia tampoco dice que si debe ser en el campo o en la ciudad, tampoco dice dónde debes casarte, pero sí dice algo que es muy importante, y es que tú como hombre debes proveer para tu casa. Si tú estás pensando en casarte y tú eres un hombre, la Biblia no dice en qué debes trabajar. La Biblia no dice si debes ser médico o debes ser abogado, si debes ser empresario o debes ser empleado. No importa en qué trabajes, lo que la Biblia dice es que si te estás pensando en casar, entonces también tienes que ver una fuente de ingreso para proveer para tu casa, para tu esposa y para tus futuros hijos. Es muy importante. Jovencita, recuerda, Dios a Adán, antes de darle una esposa, le dio una tarea, le dio un trabajo. Y querido hermano y amigo que me estás escuchando, antes de pensar en casarte, piensa en trabajar. Piensa en cómo voy a proveer para mi hogar. No, lo voy a hacer en fe, pastor. No, esto no se hace en fe. La fe sin obras es muerta. Así que si tienes fe, vas a salir a trabajar. Si tienes fe, vas a proveer para tu casa y para tu familia. Si estás buscando estudiar una profesión o estás buscando estudiar un idioma, la Biblia no te dice qué idioma tienes que estudiar, o alemán o chino mandarín. No, la Biblia no lo dice. Tampoco dice si vas a estudiar administración o arquitectura. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Que no importa lo que estudies, ponga siempre a Dios primero. Eso sí te aconseja la Biblia. No importa si eres médico, no importa si eres arquitecto, no importa si sabes alemán o sabes chino. Lo que la Biblia te aconseja es, en lo que hagas, donde trabajes, donde labores, asegúrate de que Dios sea el primero. Si se dan cuenta cómo Dios nos da mucha libertad, pero también hay principios que nos guían y nos marcan el rumbo y nos enseñan a decidir bien. Porque si, por ejemplo, tú te das cuenta que hay un trabajo que te va a alejar de Dios, entonces sabes que ese trabajo no viene de Dios. Si tú sabes que hay una decisión que parece buena, pero esa decisión te va a alejar de tu llamado, te va a alejar de tu propósito, te va a alejar de la iglesia, no vas a poder congregarte, no vas a poder vivir en santidad, no vas a poder vivir agradando a Dios, entonces por más que ese trabajo financieramente puede ser muy bueno, no te conviene, porque para ti Dios es primero. Para ti lo más importante no es agradar a los hombres, es agradar al Rey de Reyes y Señor de señores. Por lo tanto, no sé si ustedes se están dando cuenta, mientras más conocemos la palabra de Dios, mientras más conocemos el consejo bíblico, más fácil se nos hace tomar ciertas decisiones. Porque alguien lo dijo de esta manera: cuando tú tienes principios, el 99% de tus decisiones ya está tomada. Cuando tú tienes principios, cuando tú tienes la sabiduría de Dios, 99% de tus decisiones ya está tomada. No, yo no voy a ese lugar porque yo tengo un principio. Yo no voy a ese lugar si primero no tengo el consentimiento de mi esposa. No, yo no voy a tomar eso porque eso va en contra de mis principios. La Biblia dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay muchas cosas que no están mal. No te vas a ir al infierno por fumar un cigarro. No te vas a ir al infierno, pero seguramente vas a ir al cielo y vas a estar oliendo a infierno. ¿Por qué? Porque lamentablemente el cigarro no es bueno para tu salud y quizás te vas a ir antes de tiempo,
Te vas a ir al cielo, pero en vez de vivir 80 vas a vivir 50. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan la importancia de la sabiduría. No solamente estamos hablando acerca de cosas espirituales. Estamos hablando acerca de cosas muy importantes. Mira, para las cosas, para los milagros necesitas fe, pero para vivir una vida de bendición vas a necesitar sabiduría. Para llegar a alcanzar un milagro vas a necesitar aplicar toda la fe. Pero para vivir una vida ordenada vas a necesitar sabiduría. Por lo tanto, en la vida vas a necesitar las dos cosas. Vas a necesitar toda la fe del libro de Hebreos y vas a necesitar toda la sabiduría del libro de Proverbios. Vas a necesitar vivir con fe y vas a necesitar vivir con sabiduría. Las dos te deben de guiar. Muchas veces ustedes me han escuchado hablar de vivir por fe. La Biblia dice: no vivas por vista, vive por fe. Pero hoy quiero centrarme en el tema de la sabiduría, porque yo creo que hay muchas personas que se equivocan porque tienen mucha fe, pero tienen poca sabiduría. Y hay otras que se equivocan porque tienen mucha sabiduría, pero tienen poca fe. Debemos tener las dos. Debemos desarrollar las dos. Y finalmente, para terminar de redondear este punto, nunca tomes decisiones, nunca elijas algo que va en contra de la palabra de Dios. Yo no te puedo decir por quién debes votar. Yo no te puedo decir vota por tal candidato o por aquel. Pero sí te debo decir, no votes por aquel que su agenda va en contra de la palabra de Dios. Trata de votar por aquel que comparte tus valores, que comparte tus principios, que comparte tu fe. Porque de esa manera va a liderar, va a dirigir el país con sus principios, con sus valores. Eso es lo que va a impregnar en las leyes y en la forma en que va a gobernar. Y eso va a afectar directamente tu vida, tu familia y tu descendencia. Entonces, a la hora de elegir, obviamente tenemos que buscar sabiduría. ¿Y dónde la vamos a buscar? En la palabra de Dios. Primero pide, segundo busca, tercero camina. Tercero, camina. Mira lo que dice Proverbios 13:20. Proverbios 13:20 dice: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. La Biblia es súper clara en este punto y dice: si quieres ser sabio, camina con sabios. Una vez más, si quieres ser sabio, si quieres tomar decisiones sabias, rodéate de personas sabias. Y luego continúa y dice: pero si caminas con necios, vas a terminar mal parado. Si te rodeas de necios, vas a terminar tomando decisiones necias que te van a dejar mal parado. Así que noten, primera fuente de sabiduría, pedirle a Dios. Segunda fuente de sabiduría, buscarla. ¿Dónde? En su palabra, en la Biblia. Tercera fuente de sabiduría, camina. ¿Camina con quién? Con sabios, con gente sabia. Tus amigos son tu futuro, porque tus amigos influyen directamente en tu vida. Influyen en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tus hábitos, en tu manera de vivir. Muchas veces, para mejorar nuestra vida, tenemos que mejorar nuestro círculo de amigos, porque muchas veces nosotros somos no solamente la suma de nuestras decisiones, sino que en primer lugar somos la suma de nuestras amistades, porque son nuestras amistades las que terminan influyendo en nuestras decisiones, en nuestras elecciones. Por eso es tan importante tener el círculo correcto de amigos. Por eso es tan importante caminar con gente sabia. Si tú andas con gente sabia, lo más probable es que tomes decisiones sabias. Si tú caminas con gente necia, lo más probable es que tomes decisiones necias. Y la Biblia dice que termines mal parado. Tú necesitas, por lo tanto, desarrollar buenas relaciones, desarrollar amistades que
edifiquen tu vida, que animen tu vida, que le agreguen valor a tu vida y que te den buenos consejos. Y yo por eso creo que es tan importante involucrarnos en un grupo de conexión. Yo soy una de las personas que tiene tanta fe a los grupos de conexión porque fue ahí donde yo encontré mis mejores amigos. Fue ahí donde yo encontré un lugar, un espacio donde poder abrir mi corazón, donde poder ser vulnerable. Fue un grupo de conexión donde comencé a dar mis primeros mensajes, pero también fue un grupo de conexión donde podía encontrar mis primeros amigos en la fe que me ayudaron, que me animaron, que me edificaron, que me consolaron, que me dieron ánimo. Y yo creo que es tan importante que si tú no tienes todavía o no perteneces a un grupo de conexión, o quizás habías dejado de ir a un grupo de conexión, que entiendas la importancia de formar parte de esta comunidad, de formar parte de un grupo pequeño donde puedas tener confianza, pero donde puedas también tener amistad, porque tus amistades, una vez más, influyen directamente en tu vida. Gente de fe te va a ayudar a tomar decisiones de fe. Gente que tiene temores, que tiene miedos, que tiene inseguridades, también te va a ayudar a tomar decisiones, pero no las decisiones correctas que tú necesitas. Las buenas relaciones te van a dar buenos consejos y buenos consejos te van a ayudar a tomar buenas elecciones. Voy a terminar diciendo una frase con la que empecé este mensaje. Tus elecciones de hoy determinan las historias que vas a contar mañana. Las elecciones que tú tomes hoy determinan las historias que vamos a contar mañana. Estamos en un fin de semana de elecciones. Mi consejo es, antes de elegir, pide, busca, camina. Antes de elegir cualquier decisión importante en tu vida, una vez más, pide a Dios, busca su palabra y camina con gente sabia. Eso te va a ayudar, dice la Biblia, a recibir sabiduría, a encontrar sabiduría y a volverte una persona cada vez más sabia. Ahora, para ir aterrizando el mensaje, tú puedes decir, pastor, esta es la primera vez que yo te veo a través de una transmisión, es la primera vez que me conecto y siento que hay algo de esto que yo necesito. Y es verdad, todos necesitamos sabiduría. Pero si te das cuenta, en el fondo, la fuente de toda sabiduría es Dios. Es buscar a Dios, es buscar su palabra y es buscar su iglesia, buscar gente de fe, gente que tiene a Dios. Por lo tanto, todo empieza por algo y es primero lo primero, y lo primero es Dios. Si Dios está en tu vida, ese es el primer paso para una vida llena de sabiduría. Así que yo no quiero terminar esta reunión sin darte la oportunidad de hacer una oración y pedirle a Dios que sea tu Señor, que sea tu Salvador. Y yo creo que esa es la decisión más sabia que puedes hacer en este tiempo. Elige bien, elige a Dios. Elígelo como tu Señor, como tu Salvador. Te voy a hacer una petición más. Cierra tus ojos ahí donde estás para que nada te distraiga y repite las palabras conmigo con fe. Y dile, Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy recibo tu gracia, tu perdón y tu amor. Y declaro que tú eres el número 1 en mi vida. A partir de hoy, quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Amén. ¡Wow! Increíble. Qué buena decisión, qué buena elección has tomado. Y es decirle sí a Jesús. Yo creo que esa es la mejor decisión que uno puede tomar. Y no sabes lo increíble que es caminar ahora sí con Dios.
Él no solamente es fuente de sabiduría, Él es fuente de fe, de amor, de perdón, de gracia, de misericordia y de bondad. Y la vida con Dios no digo que es fácil, pero la vida con Dios es realmente increíble. La experiencia de vivir la vida de fe es realmente emocionante, y así que me alegro un montón por la decisión que has tomado. Y si tienes alguna pregunta quizás de este mensaje o de nuestra iglesia, en la pantalla va a aparecer un número al cual puedes llamar, puedes textear, y estaríamos encantados de poder responderte y conectar contigo. Con todos los demás, yo creo que hoy es un fin de semana súper importante para nuestro país, así que les pido que sean responsables y les pido que elijan bien, elijan guiados, no por emociones, no votemos con el hígado, votemos con sabiduría. Y ya que necesitamos sabiduría, ¿por qué no la pedimos hoy todos juntos y oramos a Dios? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. Y yo te pido, Señor, como tú nos invitas en el libro de Santiago, hoy te pido por sabiduría. Ayúdanos, Señor, a saber elegir. Ayúdanos, Señor, a tomar las mejores decisiones, Señor, que no sean fruto de emociones o frutos, Señor, de frustraciones. Que nuestras elecciones sean basadas en tu palabra, en tu consejo, en tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a crecer en sabiduría cada día, Señor. Ayúdanos a no solamente pedir, a buscar y a caminar con personas sabias que nos ayuden a siempre, Señor, avanzar y no retroceder, a conquistar y no ser conquistados, a ser de bendición para otras personas. Señor, danos sabiduría en este tiempo para elegir correctamente. Mira que te lo pedimos. En el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este fin de semana, y yo oro con ustedes de que Dios nos dé los mejores gobernantes, los mejores congresistas y el mejor presidente para los próximos 5 años. Que Dios traiga gente justa, gente íntegra, que Dios aleje a los destructores y traiga constructores que vengan a sumar y a bendecir nuestro país. Ahí está nuestra fe y con ella también nuestra oración. Y conmigo será hasta el próximo fin de semana. Que tengan una semana increíble, llena de puertas abiertas, y que Dios te dé sabiduría para tomar cada decisión. Muchas bendiciones.